La Pascua, ¿desde cuándo se comenzó a celebrar? Pues hoy estaremos hablando acerca de este tema y estaremos conociendo un poquito más acerca de la Pascua, una de las tres principales fiestas del pueblo de Israel, actualmente los judíos. Para ello vamos a estar viendo algunos versículos bíblicos que de seguro nos traerán luz y nos harán entender qué es la Pascua y cuándo comenzó a celebrarse. En Hebreos capítulo 11, versículos del 24 en adelante, vamos a poder ver desde cuándo se empezó a celebrar la Pascua. Hebreos 11, 28 nos dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. En este caso se nos está hablando de Moisés, uno de los primeros en celebrar la Pascua, y esto fue antes de salir de Egipto. Recordemos que la última plaga iba a venir a Egipto, iba a venir a llevarse a los primogénitos de los egipcios. Y para que este ángel de la muerte no se llevara a los primogénitos del pueblo de Israel, se les pidió que mataran a un cordero y que con la sangre de este cordero pusieran en el dindel de la puerta, para que así el ángel de la muerte no entrara a esos domicilios. De esta manera se comenzó a celebrar la Pascua, matando a ese cordero, poniendo la sangre en el dindel de la puerta y también comiendo los panes sin levadura. En el libro de Deuteronomio capítulo 16 versículos del 1 en adelante, la palabra de Dios nos dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Aquí podemos ver cuán importante era para el pueblo israelita la Pascua. No solamente los libró del ángel de la muerte que se llevaba a los primogénitos, sino que también en la Pascua ellos recordaban cómo Dios los había sacado de Egipto para que dejen de ser esclavos. Los había liberado de la esclavitud, los había liberado del faraón. Además, vamos a seguir leyendo en el versículo 16, que habían 3 fiestas que debían celebrar los israelitas, en el cual estaban los panes sin levadura, la fiesta solemne de las semanas y por supuesto la fiesta de los tabernáculos. Hoy nos estamos enfocando a esta fiesta de la Pascua, que como ya vimos empezó a celebrar antes que salgan de la tierra de Egipto, sacrificando a un cordero y poniendo su sangre en los dindeles de la puerta. Además vemos cómo Dios sacó al pueblo de Egipto, y así también Jesús nos sacaría del pecado. ¿Pero qué hacía Jesús en la Pascua? Pues vamos a ver que como ellos eran israelitas, pues también iban a celebrar la Pascua. Iban a celebrar al templo que estaba en Jerusalén. En el libro de Lucas capítulo 2 versículos del 41 en adelante, la palabra de Dios nos dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres.
y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como le hallaron, volvieron a Jerusalén, como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Aquí vemos cómo Jesús y su familia respetaban esta fiesta porque obviamente ellos eran israelitas. Seguramente también recordaban cómo Dios los había sacado de Egipto de noche, como nos dice la palabra, cómo les había dado libertad. Y también iban en forma de agradecimiento y para recordar todo ello a Jerusalén, donde se encontraba el templo. Y es allí que nos dicen cómo Jesús se había quedado en el templo a escuchar y a preguntar también a los sacerdotes, a los maestros que estaban en el templo, aprovechando la Pascua. En el libro de Lucas capítulo 22, versículos 7 en adelante, la palabra de Dios nos dice: llegó el día de los panes sin levadura, que es la Pascua, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les respondió: he aquí, al entrar en la ciudad, saldrá a su encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entrarán. Aquí les da una orden a sus discípulos en la Pascua. Luego de que llegaron al templo, no tenían dónde quedarse. Y aquí Jesús les dice que vayan y sigan a un hombre el cual les iba a ceder su casa. También esta historia la encontramos en Juan capítulo 2, versículos del 1 en adelante, donde además de esto se nos cuenta cómo María derrama un perfume para ungir los pies de Jesús, porque se acercaba el tiempo en que iban a entregar a Jesús y lo iban a crucificar. En el libro de Mateo capítulo 26, la palabra de Dios nos dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Celebraré la Pascua con mis discípulos. Ahí les dio una instrucción nuevamente Jesús a sus discípulos para que puedan ir a preparar la Pascua. Recordemos también que esto nos enseña que Dios tiene todo preparado. Todo está bajo su control. Y aunque nos parezca difícil de creer, porque aquí, por ejemplo, los discípulos no tenían dónde quedarse con Jesús, no tenían dónde preparar la Pascua, pero Jesús ya lo tenía todo planificado y ellos simplemente tuvieron que seguir sus instrucciones. Y ya en esa casa se alistaban para comer la cena de la Pascua, en este caso la última cena. Y en Juan capítulo 13, versículo 13, se nos cuenta cómo Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado toda, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos
y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Qué bonito acto de humildad el que podemos ver en esta parte de la Biblia. En plena Pascua, en plena cena, Jesús se levanta y da el ejemplo. Empieza a lavar los pies de sus discípulos, demostrándoles así que Él había venido a servir y no a ser servido. Además les demuestra cuánto Él los amaba y también les da el ejemplo para que luego ellos se amen los unos a los otros. Ya en el libro de Juan capítulo 18, versículos del 28 en adelante, se nos cuenta cómo entregaron a Jesús al sumo sacerdote. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación tienen contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pero vosotros tenéis la costumbre de que se suelte a uno en la Pascua. ¿Quieren que se suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no, a Barrabás. En esta parte de la Biblia podemos ver cómo entregaron a Jesús a Pilato con la intención de que él lo mate. Pilato no veía nada malo en Jesús, lo veía inocente y por eso hizo el intento de soltarlo, porque tenían la costumbre de que en la Pascua se deje libre a un preso. Y en ese momento estaban apresados Jesús y Barrabás. Pilato tenía la intención de liberar a Jesús, pero los israelitas que se encontraban en ese lugar, en plena Pascua, decidieron que se liberte a Barrabás el ladrón y que se dé muerte a Jesús. Y en el libro de Juan capítulo 19, versículos del 14 en adelante, vamos a ver lo que se hizo con Jesús. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. En el versículo 31 la palabra de Dios nos dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrase las piernas y fueron quitados de allí. En esta parte de la Biblia podemos ver que en plena Pascua crucificaron a Jesús. En el versículo 40 nos dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. En esta parte de las Escrituras podemos ver que no llevaron a Jesús a su tierra, en este caso a Nazaret, para que sea enterrado allí. Ya que era Pascua, lo sepultaron en un sepulcro preparado por José de Arimatea, lo pusieron en ese lugar.
Es por eso que en el Nuevo Testamento se recuerda la Pascua como este momento donde hubo la última cena, la crucifixión y lo más importante, la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Qué nos dice Pablo acerca de la Pascua? En el libro de 1 de Corintios capítulo 5 versículos 7-8 nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada, sacrificada por nosotros. Así que le celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí Pablo nos dice que Cristo es nuestra Pascua, y que como en el Antiguo Testamento se había crucificado a un cordero para que con la sangre se pueda poner en el dindel de la puerta y así evitar que el ángel de la muerte ingrese a esos domicilios, aquí en la Pascua del Nuevo Testamento se sacrificó al Cordero por excelencia, a Jesús, para que gracias a su sangre nosotros tengamos vida eterna, gracias a su sangre tengamos el perdón de nuestros pecados. Y si bien en el Antiguo Testamento Dios liberó al pueblo de Egipto en la Pascua, pues Jesús con su muerte nos liberó de nuestra vieja manera de vivir, nos liberó de una vida de pecado, nos liberó de una muerte segura y nos dio vida eterna. Hoy debemos estar muy agradecidos con Jesús, quien decidió despojarse de ser Dios ahí en el cielo y vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Por eso en esta Pascua debemos estar agradecidos, conscientes del sacrificio que hizo Jesús y alegres de haberlo recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, para así poder tener ese gran regalo que es la vida eterna. Que tengas una semana bendecida. Mi nombre es César. Chau, chau.